Sé que mucha gente habrá entrado aquí simplemente por el morbo de ver un accidente en el que una persona casi pierde la vida, y no estoy exagerándolo, ahora lo veréis, pero el título y la miniatura de este vídeo los he hecho así a propósito, porque mi objetivo con este vídeo es llegar al mayor número de gente posible, porque sinceramente creo que las grabaciones que vamos a ver aquí y lo que vamos a hablar ahora es algo que puede ayudar a salvar vidas, o por lo menos ayudar a que mucha gente no se haga daño, sobre todo gente a la que le gustan los coches y gente que tiene pensado entrar en circuito alguna vez o que lo hace a menudo. Sin jaula, Guillem no estaría aquí ahora mismo. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos a esta situación exactamente? Menudo vuelco me dio el corazón en aquel momento. Ya hago bromas porque obviamente no pasó nada, pero en fin. Como decía, llegamos en avión a la isla de Gran Canaria, donde está el circuito de Maspalomas. Lugar en el que estuvimos corriendo con varios MX5 de segunda generación. ¿Y quién es y por qué? Pues una empresa que se dedica a la fabricación de aparatos de telemetría y medición nos había invitado a varios influencers, creadores de contenido o como quieras llamarlo, a probar uno de sus últimos dispositivos que sirve para analizar todos los datos de las vueltas que das en circuito. Tiempos, trazadas, fuerzas G, etcétera, etcétera. Trajeron un par de personas de Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Francia, Italia y España para probarlo y grabar sus impresiones. Y para hacer un contenido ameno y divertido, organizaron un pequeño campeonato entre todos. En el equipo español estaba Guillem Serna, un piloto de rallies, al que por cierto también podéis seguir en su canal de YouTube, que sería mi compañero de equipo en esta competición y que conocí allí mismo. Los MX5 con los que correríamos eran coches que estaban bastante de serie, excepto por algunas modificaciones más enfocadas a la seguridad que al rendimiento, como los buckets, los arneses y la jaula antivuelco, aunque tenían bastantes cosas mejorables, porque de hecho el mío tenía 3 neumáticos diferentes y los 2 que eran iguales estaban en un lateral del coche, ni siquiera estaban en el mismo eje. Pero la verdad es que los coches iban bastante bien, o al menos todo lo bien que pueden ir unos coches que pasan por tropecientas manos para rustirlos en un circuito. Y el plan era el primer día hacer una sesión de entrenamiento para aprendernos el circuito y conocer el coche, y el segundo, tras dar unas vueltas de calentamiento, hacer una ronda de clasificación y posteriormente hacer 2 o 3 carreras entre todos. Y todo esto que acabo de contar es un resumen bastante condensado del último vídeo que subí al canal, en el que enseño detalladamente los coches, el dispositivo que estuvimos probando, el trazado de Maspalomas y cuento toda la historia con más detalles y más acción en el circuito. Así que si quieres verlo, lo dejaré en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Todo fue muy bien y sin ningún percance hasta cerca de la mitad de la segunda carrera, en la que cuando íbamos intentando ganar posiciones, mi compañero de equipo, a escasos metros de mí y solo separados por otro coche entre medias, tuvo un accidente que desde mi punto de vista fue tal que así. ¿Está bien? ¿Está bien? Auto brake. I would auto brake. Apágalo. I'm really sorry. Está bien, que es lo importante. Sí, no. Buena jaula antivuelco. Yeah, I'm perfect. I'm perfect. But Are you sure? Yeah, sure. I'm perfect. I was sure I was going to move that. I got auto brake. Ahora
entraremos en más detalle de cómo pasó esto exactamente y analizaremos el accidente desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas, pero para que os hagáis una idea de lo que pudo haber pasado, así es como quedó el coche justo después de dar esas vueltas de campana. Because I'm like pushing super hard. Best intro ever. Oh, the road can save you. Yep. No sé ni los días. Hoy es día 5, día de tu segundo nacimiento. Think the V-Box go away. Well, that mirror is okay. Maybe it's look inside because maybe it's inside. O sea, mirad lo que os estaba diciendo antes. O sea, sin jaula Guillem no estaría aquí ahora mismo. De hecho, en el casco, luego lo enseño, tiene también marcas de haber tocado el suelo. O sea que, vamos, le ha dicho el sanitario, el médico de la ambulancia que ha vuelto a nacer. Mirad aquí. O sea, imaginaos en jaula antivuelco. Y suerte que este lado se ha hundido más. Que si llega a ser como delante a la izquierda... Vale, entonces aquí, ¿qué pasó exactamente para que ocurriese todo esto? Pues pasaron varias cosas, o sea, se juntaron varios factores a la vez. Por un lado, primero está el exceso de velocidad a la entrada de esa curva, y ese exceso de velocidad fue debido a que Guillem se quedó sin frenos justo antes de entrar a esa curva. Y de hecho, con el dispositivo que comenté antes, que habíamos venido a probar, se pudo comprobar. Cuando tú comparabas en el programa la vuelta del accidente con la anterior, se podía ver una disminución de las fuerzas G cada vez mayor en la frenada de las dos curvas anteriores a la del accidente. Es decir, se vio claramente que el coche, en esa vuelta del accidente, frenaba menos en esas curvas que en el resto de vueltas. Eso sí, lo que fue bastante bestia es que la reducción en la eficacia de frenado de las dos curvas anteriores, aunque fue notable, no era tan grande ni aumentó de una curva a la otra como para no poder parar el coche. Pero el problema es que en esa tercera curva consecutiva la eficacia de frenado se redujo de golpe muchísimo más. No sabemos si por un fallo en el sistema de frenos o porque fue el momento exacto en el que el líquido o las pastillas dijeron basta. Pero el caso es que ahí Guillem ya no pudo reducir la velocidad lo suficiente con el freno convencional. Por otro lado, lo segundo fue que al no poder reducir la velocidad con el freno de pie, mi compañero intentó tirar del freno de mano y aquí lo extraordinario fue el coche, que al ser inglés tenía el volante a la derecha. Y si es la primera vez que conduces un coche así, como era este caso, tu cerebro automáticamente va a agarrar la palanca del lado en el que ha estado siempre, solo que en esta ocasión estaba el panel de puerta, no el freno de mano. Aunque esto Guillem lo hizo bien, porque sí que fue a agarrar el freno de mano con la izquierda. El problema es que los MX5 tienen el freno de mano a la izquierda del todo, en el lateral de la consola central, y agarrarlo a la primera en esa situación era algo bastante complicado. Por lo que, si quería reducir su velocidad justo antes de salirse de pista, la única opción que le quedaba era usar el freno motor. Y aquí tenemos otro problema, algo que podéis ver de forma bastante gráfica en varias ocasiones del vídeo anterior. Y es que si reduces marcha muy bruscamente en un coche de propulsión, bloqueas el eje trasero y acabas derrapando. Cosa que es muy sencilla si estás en medio de una frenada de emergencia y no puedes ponerte a hacer punta tacón para igualar las revoluciones del motor y las de la caja de cambios. Esto fue lo que le pasó a mi compañero, que además intentó girar para reducir más la velocidad de entrada a la curva
y al girar hacia el interior mientras el coche había bloqueado las ruedas traseras, derrapó y la trayectoria fue directa al piano interior de la curva. Y ya para rematar, la última eventualidad en unirse a la fiesta fue que al salirse deslizando lateralmente por esa parte de la pista, en un circuito en el que había desniveles tremendos entre el asfalto y la tierra, uno de los flancos de las ruedas, de los laterales, enganchó con el piano, que estaba todavía más elevado que el asfalto. Este hizo de palanca y catapultó al coche, haciendo que acabase dando unas vueltas de campana tan bestias como para atravesar la grava del exterior de la curva y saltar por encima de la barrera de neumáticos. Aquí tenéis un fotograma desde otra perspectiva de cómo golpeó el coche con el techo en el asfalto la primera vez, justo antes de rebotar para seguir girando sobre sí mismo y saltar la barrera. Que Guillem no solo esté vivo, sino que saliese ileso del accidente es un verdadero milagro. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? Si esto me hubiese pasado a mí o a uno de los portugueses o el italiano, seguramente no estaríamos aquí porque el casco nos sobresalía más por la parte de arriba de la jaula antivuelco. Yo creo que aquí con el casco me sobresaldría por encima de las barras, así que importante, en caso de volcar, agachamos un poquito la cabeza, el cuerpo, bueno, no sé, mejor no volcar. De hecho, en el casco de Guillem podían verse arañazos de haber rozado contra el suelo en las vueltas de campana. Bueno, lo que os estaba diciendo antes, mirad, o sea, menos mal que no ha pasado nada. De verdad, yo me he asustado muchísimo, o sea, pensaba que me iba a encontrar lo peor. Y estoy seguro que, como de costumbre en estos vídeos, ahora saldrán los típicos Fernando Alonso de Bar y los cuñados de Michael Schumacher a decir todo lo que ellos habrían hecho y todas las opciones que había. Y oye, que no lo dudo, que a lo mejor el que estaba ya escribiendo un comentario para decir lo mejor que lo habría hecho, porque es piloto profesional, sí que habría sido capaz de hacerlo, todo perfecto, pero creo que merece la pena recordar que esto es muy fácil analizarlo aquí tranquilamente, sentado con una pantallita. Pero estas cosas pasan literalmente en décimas de segundo. Cuando estás a punto de estamparte en una curva sin escapatorias porque te has quedado sin frenos, no te da tiempo a sacar el to-do list de procedimientos a seguir y empezar, venga, piso a tope el freno con el volante recto, reduzco sin bloquear y uso el freno motor, tiro poco a poco del freno de mano. Como se suele decir, los toros desde la barrera es muy fácil verlos y a toro pasado todos somos manolete, pero en el momento tienes muy poco tiempo para reaccionar. Y os recuerdo también que a la persona que le pasó esto, no estamos hablando de un usuario normal que utiliza el coche para ir a currar, no, estamos hablando de un chaval que es piloto de rallies y que todo lo que hizo lo hizo automáticamente y reaccionó lo más rápido posible. Yo personalmente, cuando vi el accidente, me esperaba lo peor, o sea, yo estaba al 99% seguro de que si mi compañero de equipo no estaba muerto, mínimo tenía una lesión grave. O sea, por eso me veis en el vídeo diciendo tanto ala, 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 pero es que pasa lo mismo que con lo anterior. O sea, en una situación así son reacciones que te salen automáticamente, sobre todo si no estás acostumbrado a ver coches volando delante de ti. Y aunque intenté actuar lo más rápido posible, que bueno, actuar, o sea, ya me dirás tú qué habría hecho yo. Es simplemente la reacción que te sale natural de ir corriendo cuando le pasa algo a alguien. Pero el caso es que si os fijáis, pongo y quito el freno de mano de forma automática, primero porque al parar el coche de golpe te sale solo lo de poner el freno de mano, y segundo porque cuando tienes los frenos de un coche de carreras calientes no puedes dejar el freno de mano puesto para que no se queden pegados. Y esta es otra costumbre casi automática que tengo. Bastante absurdo en ese momento, pero la mente humana es maravillosa. Al final, lo mejor que puedes hacer en una situación así es mantener la calma e intentar pensar con claridad para actuar lo mejor posible y no bloquearte. Y ahora vamos con lo otro importante. ¿Qué lecciones o qué conclusiones podemos sacar de aquí que nos pueden salvar la vida si entramos a circuito? Para empezar, como ya habéis visto, la seguridad es lo primero y ser consciente de lo que llevas también.
Y os lo dice alguien que ha sido el primero en entrar con su antiguo MX5 a unas tandas en el Jarama, descapotado, sin ningún tipo de jaula antivuelco. Y esto, bueno, lo puedes hacer siendo consciente de que no puedes ir al máximo y dejando mucho margen respecto a tu límite y el del coche. Pero aún así es algo que no sé si volvería a hacer, la verdad. Y si tuviese un MX5 con el típico arco trasero, tampoco me la jugaría, porque ya habéis visto cómo se ha doblado la parte delantera del parabrisas en este coche, aún teniendo jaula antivuelco. O sea, podemos entrar a debate sobre la calidad de la jaula antivuelco que llevaban estos coches y si sobre las hay mejores o peores. Pero sí que os digo que, de verdad, si entráis a menudo a circuito, o aunque solo sea una vez, si vais en un cabrio sin una buena jaula, dejad muchísimo margen, y si vais en un coche con techo, sobre todo si ya es antiguo o si rodáis muy rápido, instalad al menos un arco antivuelco trasero. Son cosas que salvan vidas, al igual que unos buenos asientos y unos arneses de calidad correctamente colocados, porque esto es lo de siempre. No te sirve de nada llevar jaula, bucket y arnés si el arnés te va a partir la columna en una colisión por no llevarlo instalado correctamente. Así que, si tienes dudas sobre ello, te recomiendo informarte o acudir a un profesional. Todas estas cosas son de las que parece que nunca te van a pasar hasta que te pasan, y cuanto más reduzcan las posibilidades de que ocurra algo malo, mejor. Y de nuevo, o sea, son cosas que mucha gente, cuando se pone a preparar un coche para circuito, empieza, pues hombre, como muchas veces pensamos, ¿no? Todos, ¿no? Con lo típico de, venga, suspensiones, llantas, unos frenos más grandes, más potencia, que si alerón, que si esto, que si aquello. Y de verdad, una jaula antivuelco o un arco antivuelco no son cosas tan caras. Sé que en el caso de coches muy modernos es bastante complicado homologarlas, si utilizas tu coche también para calle, por el tema de los airbags laterales y demás, pero en coches que solo tienen airbags frontales o en coches más antiguos, que además los chasis son bastante más de papel, no es tan caro, al menos un arco de seguridad antivuelco que te lo instale un profesional. O sea, no estamos hablando de cosas que cuesten más de 3.000 euros, simplemente un arco trasero, y es que es algo que te puede salvar la vida. O sea, entre gastarte, no lo sé, 1.500 euros y partirte el cuello porque se te hunde el techo del coche, yo lo tengo bastante claro. Sobre todo, como digo, si ya llegas a un nivel o vas con el coche de bastante rápido y a velocidades que empiezan a dar bastante miedo, e incluso, aunque no vayas así, porque siempre hay fallos externos y siempre pueden pasar muchas cosas que no tengan que ver ni contigo ni con el coche. Puede haber refrigerante en la pista y derrapar, puedes tener un fallo en los frenos, un latiguillo, o sea, lo que sea, pueden pasar 3.000 cosas, y cuanto más minimicemos esos riesgos, mejor. Y lo segundo, respecto a qué hacer en una frenada de emergencia en circuito o incluso fuera de él, o más concretamente en una situación en la que ya sabes que te la vas a pegar o te vas a salir sí o sí, pues nunca, como norma general, hay situaciones y situaciones, pero nunca pegues un volantazo, ni frenes fuerte con el volante girado, ni intentes reducir la velocidad derrapando. Sobre todo si vas de frente hacia una zona de grava o una barrera, sobre todo de neumáticos. En primer lugar, porque en caso de colisión, un coche está diseñado para absorber el impacto de forma frontal, ya que tiene muchísimas más zonas de deformación programada, mientras que si el impacto es en un lateral, apenas hay nada que absorba el golpe y es mucho más peligroso. Y en segundo lugar, porque los neumáticos, aunque suene bobo lo que voy a decir, pero quiero explicarlo muy gráficamente, son cilíndricos, es decir, solo ruedan en una dirección. Si entras de frente en una zona de frenado, la arena hará su trabajo, y además muy rápido. Te lo digo por experiencia, que a mí también me ha pasado quedarme sin frenos y al final de una recta de meta. Pero si entras de lado, lo que ocurrirá es que el neumático no podrá rodar, y al dar el flanco, el lateral de la rueda, que es cuadrado, contra la grava de golpe, lo que estará es hacer de punto de apoyo y palanca para que el coche se dé la vuelta y vuelque. Imagina una pelota redonda entrando a la tierra a gran velocidad y luego una caja rectangular. La pelota reducirá su velocidad rodando, pero la caja es muy probable que se clave en la tierra por una de sus aristas nada más entrar y rote sobre sí misma. Sé que puede parecer muy contraintuitivo y que justo antes de salirte de pista, lo que te dice el sentido común es que intentes girar para tomar la mayor parte de curva que puedas, pero en la mayoría de los casos es mucho mejor una frenada en la grava o un golpe de frente contra una barrera que acabar dando vueltas de campana o estampándote de lado contra un muro.
Un ejemplo bastante desagradable, pero también bastante gráfico, son las imágenes de coches que se chocan contra árboles, postes o farolas después de perder el control y derrapar. Los que impactan lateralmente en la zona de las puertas muchas veces acaban doblados como acordeones y, lo más importante, con el poste contra el que impactan dentro del habitáculo. Sé que este vídeo seguramente generará mucha polémica y se llenará de comentarios de gente diciendo que no tengo ni idea, que si voy de piloto, que si esto y que si aquello. Pero bueno, si este vídeo ya simplemente sirve para salvar la vida de una sola persona o para ayudar a reducir posibilidad de lesiones, porque instale equipamiento de seguridad en su coche, porque lo estuviese pensando lo que sea, o tenga en cuenta estas cosas a la hora de salirse del circuito si se queda sin frenos, pues ya habrá merecido la pena. Obviamente, como digo, hay situaciones y situaciones, o sea, no hay dos situaciones iguales. Puede haber muchísimos más factores. Que te quedes sin frenos pero que delante tengas un par de coches más y que además sean coches antiguos y mucho más pequeñitos que uno en el que tú vayas, que sea mucho más seguro ante un impacto y decidas hacer otras maniobras para no impactar contra ellos. O sea, que tengas mucha más escapatoria, que tengas mucha menos escapatoria, que el muro sea así o asá, pero como digo, en general, en una situación en la que sí o sí te quedas sin frenos, que ya ves que no tienes margen de maniobra para salir por ningún otro sitio nada más que tomar la escapatoria del circuito, en general lo mejor es volante recto y sobre todo justo antes del impacto soltar las manos del volante y ponértelas así mismo en el cuerpo o pegártelas a las piernas, porque el problema que una lesión también muy típica cuando tú tienes un accidente con un coche es que si tú te quedas agarrado al volante, el volante está conectado a la dirección del coche. En el momento que el coche golpee, a poco que golpee un poquito de lado y se te gire la dirección de golpe, tú no vas a tener fuerza como para sujetar el volante, o sea, la dirección va a girar sí o sí. Y el problema es que si tú llevas las manos ahí puestas, lo más seguro es que te parta los pulgares, te parta algún dedo, te llegue incluso a partir el brazo y ya no hablemos de sacar el brazo por la ventanilla del coche ni nada así. Por eso es muy importante, siempre que veas que tienes margen de mejora, intentar controlar el coche. Si ves que no, simplemente prepararte ya para el impacto de la forma más segura posible. Y justo antes del momento del impacto, igual, pegar la cabeza detrás del asiento, pegarte las manos al cuerpo y pues salir lo mejor posible de ahí y ya está. Luego también hay muchos otros tipos de equipamiento, como por ejemplo el HANS, para ayudar a reducir lesiones cervicales en el caso de impactos. Y bueno, sé que, oye, depende también del nivel al que lleves todo esto, ¿no? Del coche que conduzcas, qué circuito ruedes, etcétera, etcétera. Pero creo que cuanto más reduzcas las posibilidades de que te pase algo malo, pues mejor. Sobre todo por eso, porque son cosas que tampoco son tan caras y que pueden ayudarte a salvarte la vida, a quedarte en silla de ruedas o a cualquier otro tipo de lesiones. Así que, lo dicho, os leo en comentarios por si alguno queréis añadir algo más o tenéis otro tipo de consejos o lo que sea. Y a seguir rodando y disfrutando, pero disfrutando seguros.